es Daniela Betancourt, hago parte también de UDA Arroba como gestora de cultura digital. Me complace mucho estar acompañándolos la tarde de hoy. No sé, yo si vamos a dar otro minutico, vamos a esperar que las personas se presenten por el chat, que nos cuenten si pertenecen a la U o de qué dependencias son. No, si pueden activar sus micrófonos, levantar la manito, quienes se quieran presentar, nos cuentan, bueno, su nombre, aunque pues ya estamos viendo en pantalla muchos, pero también de dónde vienen, si son profes, qué rol tienen, si son estudiantes, si son profesores de la Universidad de Antioquia o son profesores de colegio. Entonces, bueno, les invitamos como a que se presente quienes deseen, lo pueden hacer activando su micrófono o por el chat también, como les hemos dicho. Bueno, en el chat nos dice la profesora Isnelia, que es coordinadora de extensión de la seccional de Bajo Cauca y profesora de cátedra. Bienvenida, profe. No sé si alguien más se quiere animar. Queremos contarles que esperamos que este sea un espacio de diálogo, de conversación, en donde todos podamos pues interactuar. La idea es que nosotros hoy quisimos traerles un tema, pero no somos pues unas personas expertas, sino que también queremos escucharlos. De pronto puede que en el público unas personas que están pues como conectadas conozcan más acerca del tema o tengan algunos puntos de vista que quieran dar. Queremos que sea como muy concluido y que todos pues tengamos la oportunidad de hablar. Bueno, por acá nos escribe Liliana Páez, trabajó en la Universidad de Antioquia hace un tiempo, en los programas de comunicaciones y periodismo y actualmente está en otra institución, pero sigue atenta a este tipo de actividades que son altamente valiosas. Gracias Liliana por estar como atenta a este tipo de actividades y conectarte a ellas. Nora Gabriela Galpes, docente de artes de la universidad. Muchas gracias. Bueno, profes, muchas gracias igual pues por estar acá. Como Daniela les estaba contando, bueno, quiero presentarles qué es este espacio de Cultura TIC. Cultura TIC es un espacio que ofrece pues la Universidad de Antioquia, en especial pues la unidad de virtualidad UDI Arroba, en el cual queremos buscar que muchas personas se pregunten, cuestionen y reflexionen frente al uso responsable de las tecnologías. Entonces, este espacio es un espacio de discusión, de conversación. No venimos necesariamente a aprender a manejar una tecnología o una herramienta o un dispositivo, sino que queremos es como poner en tensión todos estos temas que influyen en nuestra vida cotidiana, tanto personal como laboral, y por eso pues también es muy importante el rol que ustedes tienen en estos espacios para que compartan sus ideas, sus experiencias, sus opiniones. Para nosotros es muy valioso. Este espacio no tiene ningún sesgo. Aquí estamos abiertos y tenemos la apertura para escuchar todos los puntos de vista que puedan surgir en la medida de la conversación. Hoy es nuestro primer espacio este año. Esta estrategia está desde el año pasado. Nos reunimos todos los miércoles a las 4 de la tarde, así que los invitamos a que sigan participando de este espacio. Es un espacio frecuente, cada mes tenemos digamos, una temática general. Este mes estamos hablando sobre género y TIC, y el día de hoy, pues nuestro tema va a ser redes sociales y autoestima. Bueno, entonces, para empezar, queremos como conocer un poquito acerca de ustedes qué saben o qué experiencias han tenido con respecto a este tema, y les vamos a invitar a desarrollar un pequeño cuestionario interactivo. Dani. Sí, les voy a proyectar mi pantalla, les voy a compartir el link para que puedan acceder a él. Vale, en un momento. La idea es que nos cuenten, pues desde su experiencia más que todo, o demos respuesta a estas preguntas. Les voy a mostrar.
Es que tengo como el internet un poco lento, como se dan cuenta. Ya estamos viendo tu pantalla, Dani. Bueno, lo voy a copiar yo desde acá, si me puedes de pronto ayudar compartiendo de los que no me deja. Quiero compartir el enlace. Sí, bueno, yo les voy a presentar mi pantalla en donde ustedes van a poder pues como visualizar las respuestas que ahora obtengamos. La idea es que lo hagamos de manera muy natural, que de pronto no nos sintamos pues como cohibidos, son preguntas básicas respecto como al uso de las redes sociales, aunque también queremos ahora hacer una diferenciación porque también se pueden entender por redes otro tipo de cosas. Ahorita vamos a hacer esa diferenciación y qué pena que tenga el internet tan lento. Yo, ¿me están escuchando bien? Sí, Dani, estamos escuchando perfecto. Listo. Me regalan un momento que él me cargue. Para nosotros es muy importante que cuando entramos a un espacio de diálogo podamos como conocer o hacer un sondeo, no sabemos si decirlo de saberes previos, sino más bien de autorreconocimiento, de cómo estamos gestionando ese uso de redes, si las usamos, para qué son útiles o para qué las estamos utilizando, porque las redes sociales no solamente nos sirven para entrar como en un tema de ocio o de diversión o para mirar estados o fotografías, sino que hay otras personas que lo pueden utilizar para negocios o para adquirir información, ¿cierto? Y definitivamente mi internet no me está ayudando mucho. Pero no solo el tuyo, a mí no me carga. Yo hice clic en el enlace y se me quedó pensando. Sí, a mí tampoco. Está como muy regular el internet el día de hoy. De pronto puede ser por las lluvias, ¿cierto? Esperemos que nos pueda funcionar. Vamos a tratar de que a todos nos pueda funcionar, de que lo puedan responder, pero debemos esperar a que yo abra el tablero y le dé iniciar para que ustedes nos puedan dar respuesta a las preguntas. Bueno. Qué vergüenza con ustedes. Pero bueno, acá como para empezar a romper el hielo un poco, quisiera escuchar de pronto de parte de ustedes, ¿cuáles creen que son las redes sociales más usadas hoy en día? ¿Alguien que nos quiera contar? Hay documentos o estándares que dicen que actualmente sigue siendo más utilizada Facebook en el mundo, que uno pensaría que en Colombia sería Instagram o sería WhatsApp o sería Twitter, pero no, sigue siendo Facebook la que lidera y esas otras ocupan terceros y cuartos lugares. Muy bien, así es. Nosotros sí creeríamos que son otras, pero Facebook definitivamente, como dice la profe Liliana, es una de las redes sociales más usadas en Colombia y a nivel mundial, precisamente porque permite o hay una diversificación dentro de la misma plataforma que permite que las personas se conecten de diferentes maneras. Entonces ahora ya tenemos la oportunidad de hacer en vivos en línea a través de la plataforma y además de eso, pues compartir experiencias que para las personas se ha convertido en algo muy importante. Yo quiero que tengamos en cuenta que el uso de las redes sociales no implica, o más bien no tiene que ver como con un tema mucho de un género solamente, sino que ambos géneros se ven como inmiscuidos en el uso de las mismas, tanto hombres como mujeres tienen un uso relativamente similar, precisamente porque en estas pueden encontrar contenido que les gusta o de acuerdo al algoritmo que ellos busquen en estas redes, pues eso les va a ir ofreciendo este tipo de contenido. Y no me quiere abrir yo el tablero de juego. Igual podemos hacer las preguntas aquí en vivo y las podemos ir respondiendo por el chat. No es necesario, pues, no podemos tener el control de todo, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Dani, si quieren, empecemos el taller y podemos hacer las preguntas aquí de manera directa. Bueno, una de las preguntas que nosotros teníamos para empezar este taller, bueno, y también pues en el quiz, sí, queríamos indagar con ustedes si de pronto han tenido comentarios en redes sociales que los hayan hecho sentir mal.
o conocen de experiencias de personas que han recibido comentarios a través de sus redes sociales donde definitivamente afecten pues como a esta persona o hagan sentir mal a la persona. Pues yo no sé si a ustedes les pasa, yo voy a compartirles algo que pienso que es un error, y es cuando suceden accidentes o hay episodios que terminan volviéndose es un trending topic que vulneran pues a las personas que están en la situación difícil. Eso pienso que pues aquí lo sensibilizamos en la universidad diciendo al estudiante, deténgase ahí. Piense en la familia, piense en el hijo, piense en la mamá. En esa medida, pienso en redes sociales ahí, estoy hablando de WhatsApp o eventualmente pues de correos, pero eso me parece incómodo, porque los comentarios pues de Instagram hay de todo tipo, entonces hablo solamente de eso por ahora. Gracias, profe Liliana. Definitivamente, pues como pensar mucho en el impacto que va a tener lo que hagamos, ¿cierto? Tanto lo que comentamos, lo que compartimos, y pues finalmente los diferentes medios de comunicación, pues indiscutibles, si sea por medios sociales, por redes o por correos electrónicos, compartir información sensible también es un tema súper delicado que afecta, como bien lo mencionas, pues no solamente a la persona de la cual se está haciendo la divulgación del contenido, sino a todo su círculo social. Muchas gracias, profe Liliana. El profesor Antonio nos iba a mencionar algo, ¿no? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna experiencia que nos quiera contar o algún comentario. Bueno, está bien. Eh, como ahorita pues lo mencionamos, los invitamos a que participen del espacio. Recuerden que es un espacio de conversación y de reflexión de manera conjunta. La pregunta la hacemos sobre todo porque pues en función del tema que estamos tratando, por el tema de la autoestima y las redes sociales, sabemos que muchas de las cosas que las personas digamos, publican es porque saben que se sienten bien con lo que están publicando, es algo que los identifica, que los representan, pero no siempre pues se tiene de parte del público, de parte de los seguidores o de parte de los amigos la misma receptividad con la que se publica el contenido. Y esto, pues a pesar de que para algunas personas no tenga ninguna relevancia, para otras sí. Y sobre todo si pensamos en el contexto educativo, pensando que casi la mayoría o casi todos son profes, muchos estudiantes pues también deben empezar un camino de formar y digamos fortalecer su autoestima para evitar mucho que estas situaciones los afecten, pero también como para ser también muy precavidos a la hora de hacer esas devoluciones y comentarios a otros, porque no es solamente lo que nos hacen a nosotros, sino también digamos, como aquello que podemos hacerle a los otros. Ahorita la profe Liliana nos ponía un caso, pues tiene un contenido, se dan cuenta de algún contenido sensible y en lugar de comunicarle a esta otra persona o de parar esa situación para evitar que se siga propagando, pues ser también poco éticos y seguir divulgando esa información, pues está no solamente afectando a la persona que hace parte pues como del contenido de redes, y sino que también estamos promoviendo una actividad ilegal, ¿cierto? O sea, también hasta dónde medimos nuestras acciones, nuestros comentarios en redes, en lo que hacemos. Bueno, entonces también para empezar a hablar un poquito como del tema, vamos a darles algunas apreciaciones conceptuales. Ah, bueno, la profe Dayana está levantando la mano. Profe Dayana. Hola, no, para aclarar, soy estudiante de pedagogía infantil y no aquí analizando bien porque digo que en algún momento
es muy importante pues como estar muy afuera, pues que le miren a uno, que le digan a uno, y llega otro momento en que ya nada de eso interesa. Pero más sin embargo quise analizar en este contexto que pues, qué de eso tengo yo todavía, ¿cierto? Y recordando aquí, yo incluso en este momento dejo de publicar algo en mis redes sociales porque sé por el círculo de amigos de pronto en la red, sé que no están de acuerdo. Y digo, ay, ahora va a venir este comentario aquí cayendo en cuenta, o sea, para evitar conflicto, como esto es para mí, porque también analizo yo para qué, a quién le estoy mostrando, pues esto me gusta es a mí, también analizo eso, ¿cierto? Como para quién o para qué, pero me he cohibido de publicar algunas cosas porque sé que hay personas que no les gusta, porque los conozco, están en mi círculo y sé que inmediatamente reaccionarían. Entonces, mira que también incluso hasta en pequeñas acciones uno evita por el hecho de no querer ser vulnerado y acaba de caer en cuenta. Eso quería como aportar en la palabra. Muchas Gracias. gracias, Dayana. Eso que mencionas me hace recordar a un autor que nos dice que nosotros somos ya seres tan sociables que nos hemos vuelto, digamos, sujetos con la necesidad de exponer quiénes somos en los entornos o los medios sociales, en las redes, porque ese es nuestro canal de comunicación, nuestras conexiones y nuestros enlaces. Entonces, lo que Dayana nos menciona es también, digamos, un poco como y aquí ahorita Dani de pronto desde su saber disciplinar nos puede orientar mejor, como también una medida de prevención, ¿cierto? Yo no quiero sentirme vulnerada, entonces ante una situación de que de pronto me voy a exponer a ser vulnerada o que me digan algo, o a que me comenten cosas que de pronto no me van a hacer sentir bien, prefiero evitar ese tipo de situaciones, entonces no hago una publicación, pero también definitivamente eso es lo que somos, ¿cierto? Nuestras redes comunican lo que somos, lo que nos gusta, lo que nos interesa y siempre trabajamos por eso el tema de la autoestima, porque no es solamente qué hacemos para protegernos, sino también cómo hacemos y cómo afrontamos y cómo reconocemos que eso que otros dicen sobre nosotros no necesariamente define lo que somos, ¿cierto? Son sus percepciones, son sus opiniones y también que valoremos ese sentido de la diferencia, es que finalmente no todos pensamos igual, a no todos nos gusta lo mismo, entonces no tendríamos que tener ese temor de mostrar la diferencia y lo diferente que somos con nuestros gustos, nuestras opiniones, porque compartimos noticias, compartimos memes que a veces tienen un poquito de sátira. Esas cosas también debemos empezar a reconocer de que muchas personas van a compartir cosas que no nos gustan y no por eso tenemos que entrar a atacarlo, sino también reconocer ese valor de la diferencia y de la diversidad que nos circunda. Yo precisamente quería pues como dar mi punto de vista con esto y es que las redes sociales se han convertido en un escudero gratuito para quienes somos y quienes queremos mostrar a través de ellas. Es una manera en la que de cierta forma tenemos una libertad, pero una libertad mediada por los temores y por los temores propios. Entonces, cuando nosotros replanteamos y repensamos tanto qué podemos publicar y qué no, nos habla más un tema de temor hacia la crítica y hacia lo que el otro puede decir, porque en las redes estamos muy acostumbrados a ver vidas perfectas, cuerpos perfectos, personas perfectas, relaciones de pareja perfectas, y cuando algo en nuestra vida no está funcionando así como esa perfección que vemos proyectada, sentimos temor. Y también el temor no va solamente ligado como a lo que podríamos proyectar de nuestra vida, sino al cómo pensamos, a lo que somos como personas, que de pronto no encaja o no se ajusta en este mundo de tanta perfección que nos venden las redes sociales. Entonces siento que hay una manera en la que nos escudamos, en la que nos protegemos y de la cual disfrutamos de mostrar esa parte bonita, pero no disfrutamos mostrándola no tan bonita. Aunque me parece también muy importante precisar que algunas redes que han venido como desarrollándose y han cogido mucho auge como el TikTok, ha permitido que las personas también exploren otra parte de la vida y es que también se están mostrando como realmente son. Entonces también se está bajando de ese imaginario la mujer perfecta o el hombre perfecto desde los cuerpos
porque recordemos que no solamente es un tema de que las mujeres usan mucho redes sociales, no, los hombres también, y la autoestima tanto del hombre como de la mujer se ven tocados en el uso de redes sociales cuando de manera directa o indirecta, pues como que irrumpen con lo que somos como personas. Ahora hay que saber bien que no todos vamos a ser tocados por lo mismo, porque somos personas diferentes. ¿Qué es lo que queremos de pronto a través de este diálogo y de esta charla? Que reconozcamos la importancia de la autoestima en el uso de pronto de los términos, de lo que vemos, de cómo hablamos a través de redes, pero también que reconozcamos o aprendamos algunos tips que lo vamos a ir desarrollando. Pero creo que alguien tiene la mano levantada. El profe Lenis levantó primero la mano y luego la profe Liliana. Hola, buenas tardes. La profe, perdón. Lenis, bueno, quería comentar algo con relación a las redes sociales. Yo particularmente soy muy poco de publicar, de poner memes y cosas así. O sea, no, o sea, mi tiempo es tan limitado con tantas cosas que tengo que hacer que no me da tampoco y tampoco me gusta. Porque siento que las redes sociales de alguna manera son un arma de doble filo y más en esta sociedad de hoy en día, ya que tengo de antemano de conocimiento por ejemplo, en estos momentos del paro, aquí en el municipio de Caucasia, que muchas personas se han puesto a hacer comentarios con relación a estar de acuerdo o desacuerdo con esto y he escuchado que ya de antemano como que los actores alzados en armas están como que haciendo seguimiento a ese tipo de personas que no están a favor del paro. Entonces, eso es muy delicado con relación al tema de comentar y opinar sobre X o Y situación que esté pasando en la actualidad, ya que eso se puede prestar para también que este tipo de actores estén queriendo de pronto atentar contra la vida de esas personas que no están de acuerdo con la misma ideología de ellos o con las cosas que están haciendo. Eso era lo que quería comentar. Gracias, profe Lenis. Ahí pues tocamos muchos temas también que son sensibles, que no solamente tienen que ver con las redes sociales, sino también con los algoritmos, con las formas de control, porque estos espacios no solamente nos exponemos con nuestros ideales, con nuestros intereses, sino también que se vuelven un medio de control. No sé si ustedes recuerdan hace algunos años como, por ejemplo, en algunas cuentas de Twitter y también de Facebook, se estaba alterando como la publicidad y toda la promoción para la elección presidencial, creo que era el presidente de Estados Unidos. Nosotros no podemos tener el control, ¿cierto?, sobre esas otras situaciones que se hacen con la información que nosotros ponemos a circular. Por eso también es muy importante tener muy en cuenta y ser también un poco precavidos con ese tipo de información que no solo ponemos a circular, sino que también seguimos. Ahora, en los medios sociales circula mucha información que a veces no es verídica y no son de fuentes confiables. Eso también es muy importante que empecemos a ser conscientes, que antes de publicar un contenido busquemos la raíz de esa noticia, de dónde están saliendo esos comentarios, esos rumores, esos otros mensajes que a veces son personas malintencionadas, pero porque juegan con los algoritmos de las redes sociales, o sea, no lo hacen adrede, son muy conscientes de que publicando ciertas noticias falsas pueden ir generando algo en las personas y que pues, finalmente esto tiene el efecto que muchas personas quieren, ya sean positivo o negativo. Por eso también es muy bueno buscar la fuente de información, pasarnos de fuentes confiables. Hay muchos, sobre todo para las noticias, hay muchas páginas de fuentes de información de periodismo que hacen de manera consciente y responsable y también pues de manera general
lo digo también por otros que circulan, por ejemplo, por WhatsApp, cadenas que a veces se riegan con información que no sabemos de dónde llegó, o sea, ni siquiera quién la difundió. Y a veces también corremos como el riesgo de seguirla replicando y seguirla difundiendo sin cuestionarnos, venga, pero ¿quién dijo esto? Esto es cierto, ven, yo busco en internet esta fuente para ver qué tan confiable es. Entonces también invitarlos a eso, ¿cierto? Como a reflexionar frente a las fuentes de información que utilizamos, a pensar también en el tema que compartimos, que seguimos y que pues en manos de nosotros no está, y todo lo que nosotros estamos haciendo constantemente, no solamente en redes sociales, sino en internet de manera general, está siendo, digamos, vigilado, ¿cierto? Sabemos que por eso los algoritmos de Google, pues cuando nos empieza a generar ofertas de diferentes productos porque usted por equivocación o porque necesitaba algo, quiso consultar precios sobre un artículo doméstico, pues ahora en adelante todas las páginas que usted vaya a abrir le van a arrojar información sobre este mismo artículo y otros sitios web donde usted puede encontrar ese artículo. Entonces, toda nuestra información en este momento no es necesariamente privada. Y es por eso también tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos y con lo que seguimos. La profe Liliana nuevamente tiene la mano levantada. Gracias. Yo lo que quería decir era complementando un poco lo que Daniela nos decía del lenguaje que se utiliza en las redes sociales. Entonces, yo estoy seguro que a veces uno pues tiene opiniones diferentes sobre cualquier tema y cuando, por ejemplo, la profesora Lenis decía que es que uno a veces no es muy activo, yo tampoco soy muy activa, pero yo miro qué publica. Y digo, ay, siquiera alguien dijo lo que yo quería decir, pero de pronto porque uno estaba muy apasionado con el tema. Pero el hecho de que yo no me exprese no quiere decir que un me gusta no me afecte. Justamente lo que la profesora Lenny Salcedo menciona, hacen seguimiento a redes sociales, quiénes apoyan o quiénes no apoyan. Yo a los estudiantes les digo, si ustedes publican, están de vacaciones en la playa, lo que un ladrón está leyendo es la casa está sola. Entonces uno tiene que saber que uno está observado. Entonces que el me gusta no me libera. El me gusta está diciendo yo pienso exactamente lo mismo. Y eso también afectaría pensando pues en el caso de todas esas series que uno ve o situaciones que uno ve de personas que se sienten vulneradas, atacadas, perseguidas con bullying. Imagínense, alguien empieza a hacer una burla y empieza a tener un montón de me gustas, 2000 me gustas, 5000 me gusta, 1 millón me gusta, pues se quieren morir y ya empieza a hablar pues de la autoestima que ustedes quieren tratar el día de hoy. Quería mencionar es que el me gusta también es decir exactamente lo mismo con el término que haya sido publicado en cualquier red social. Muchas gracias. Gracias a ti, profe Lina. Profe Lina, algo que dices me parece también muy interesante y que pues ahorita la profe Lenis también nos lo mencionaba y es el tema de cuándo soy y cuándo no soy participante. El hecho de que nosotros no compartamos contenido frecuentemente en nuestro muro, en nuestros espacios, en nuestras redes, no quiere decir que no seamos participantes, porque somos participantes porque estamos leyendo el contenido, ¿cierto? Estamos atentos a lo que está pasando. Ahí tenemos un nivel de participación alta. La literatura nos dice, tenemos participaciones activas y pasivas. El hecho de nosotros poder observar lo que dicen, leerlo, puede que no sea compartirlo, pero puede que de pronto lo guarden. Ustedes dicen, ve, esto me puede servir para después, le doy guardar. Todo eso es el nivel de participación dentro de las redes sociales. Es una participación, digamos, pasiva, de acuerdo con algunos autores, pero es una participación. Hay otros que tienen una participación más activa en donde exponen su voz, sirven también como para ser esa representación de lo que muchas otras personas están pensando, pero no se atreven a decir. Y el hecho de que nosotros apoyemos dando me gusta a esos comentarios, pues reafirma a esas personas que son más activas que pueden seguir haciéndolo, ¿cierto? Que hay personas que piensan como ellos. Entonces sí, también es como no perder de vista que el hecho de que nosotros no compartamos un contenido no quiere decir que no estemos siendo unas personas con un rol participante dentro de las redes sociales. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para que
conversemos otro poquito acerca de qué nos dicen algunos autores frente a estos temas. Bueno, me confirman si ya la están viendo. Y yo allá se ve. Sí. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de la autoestima y las redes sociales, pero yo quiero que tengamos muy en cuenta algo que me parece importantísimo y es que la autoestima es algo que se crea a partir de las valoraciones que se hacen como de cada una de las características que tenemos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que la autoestima hace parte fundamental del autoconcepto y el autoconcepto me pertenece a mí, que son esas características propias de mi imagen, ese concepto que yo tengo de cómo soy, en donde no hago juicios de valor o si los hago los genero desde mi propio pensamiento y también que es algo netamente cognitivo, que podemos poner en palabras, que podemos hacerlo más racional y más lógico. Ahora la autoestima va surgiendo a partir como desde algo emocional, desde el reconocimiento de las valoraciones que las otras personas hacen de mí misma. Y esa autoestima se va como incrementando o disminuyendo a partir también de la valoración que yo le doy desde ese autoconcepto que ya tengo construido. Entonces, según la Real Academia de la Lengua Española, tenemos una definición que es la valoración generalmente positiva de sí mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le podríamos llamar al que no tiene autoestima? Baja autoestima, no tiene autoestima, ¿cierto? La autoestima no implica solamente como la imagen mental de uno mismo, necesariamente positiva, sino también esa parte negativa. Existe gran variedad, pues, como de modelos teóricos y algunos que son súper importantes que hablan de esto. Y es que el acceso a plataformas sociales como Facebook, Twitter, Instagram, han hecho que las personas de todas las edades, en este momento con el tema de la globalización, del Internet, de la facilidad al acceso de la información de los computadores, tablets y celular, todas las personas de todas las edades se pueden enganchar a las redes sociales. No hay como una diferenciación en el tema de la edad. Ahora bien, es importante reconocer que en la edad, por ejemplo, de la adolescencia, hay más posibilidades de sufrir como de cierta manera de autoestima baja si no sabemos darle un buen uso a las mismas, pero no solamente a los jóvenes los pueden afectar, precisamente por lo que nos decían ahora las profes, y es que un me gusta puede apoyar, desvalorizar o simplemente generar en una persona algún sentido o un malestar. A través de las plataformas sociales es como muy importante para, no, a través de las plataformas sociales se pueden dar encuentros personales, es decir, ya no es necesario que estemos como reunidos. En la actualidad, pues ya tenemos muchas maneras de vernos, pero también hay una paradoja que yo creo que es importante evaluar y es que de alguna manera hay como un tema de soledad en los seres humanos, ¿cierto? Entonces ahora lo vamos a evaluar. Hablando como de los autores que les queríamos como traer hoy, hago referencia pues como a un estudio que se hizo y es que Naranjo, en una revista muy importante de investigación, plantea la importancia de hablar de la autoestima, pero no solamente de hablar sobre ella, sino de investigar, sobre todo por el malestar que puede generarse cuando nosotros desde el bienestar individual estamos revisando una red social, pero lo que vemos o el comentario que nos hicieron nos saca como de ese bienestar que tenemos. Y también voy a hablar de Maslow, de Abraham Maslow, que hace muchísimos años habló de la autoestima y que él habla de que hace referencia a que esta tiene que ver con el respeto y la confianza en sí mismo, ¿se acuerdan de lo que les mencionaba? Del autoconcepto, pero también hace alusión a que esta corresponde a esa necesidad básica que todos los seres humanos tenemos como en un deseo inherente de ser valorados y aceptados por los otros. Y precisamente las redes sociales permiten que creamos dentro del imaginario que estamos siendo aceptados, que estamos siendo o nos están dando una bienvenida o estamos siendo valorados en una red social como por ejemplo Facebook. Pero si nos encontramos con redes más actuales que están teniendo un uso o un apogeo más grande, como TikTok, también hay una oleada o un fenómeno muy grande en cuanto al tema del cuerpo y a la sexualización de hombres y mujeres. Entonces también tendríamos que entrar a hablar con el tema de la autoestima
de la autoimagen, de cómo nos percibimos, cómo nos vemos y cómo nos queremos presentar ante los demás. Según Maslow, es posible como encontrar dos tipos de estimas, como de lo que les hablaba yo, de una estima alta o una autoestima alta y una autoestima baja. Y estos dos permiten que lo asociemos como con el tema de la imagen positiva o negativa que se tiene de sí misma. Es decir, que si una persona ha construido a lo largo de su vida un autoconcepto no tan bueno, que empieza desde que somos muy pequeños y que se empieza a forjar a través de todas las vivencias y experiencias que tenemos, ¿qué es lo que pasa? Que esa afectación positiva o esa afectación positiva se puede ver en la autoestima después reflejada si no la hemos alimentado de una manera correcta. Por eso el tema de la educación desde casa, los valores, el tema de la educación respetuosa, son tan importantes para fortalecer la autoestima. Los padres o las personas que tienen vínculo directo con los niños, como los docentes, los maestros, las personas que están en su círculo cercano, son también formadores de la autoestima. Ahora entra un tercer como participante en la creación de la autoestima y lastimosamente es que nosotros estamos permitiendo que los niños ingresen a muy temprana edad a las redes sociales y ahí también entra entonces un tercer autor o un tercer protagonista en el fortalecimiento del autoconcepto, de la autoestima, de la autoimagen, que serían las redes sociales. Entonces, en las redes sociales nos encontramos con un sinnúmero de reacciones, comentarios, participaciones en diferentes grupos que pueden o no fomentar la alta o baja autoestima, ¿cierto? Y ahora también entonces está mezclado con todo el tema de la autoimagen y también de las imágenes que nos venden o que se nos venden, que podría alimentar o desafirmar el tema de mi autoestima. Todos esos cánones de belleza que vemos en la actualidad, todas las vidas perfectas que vemos, entonces van en contraproducencia con lo que nosotros entendemos o con esa parte de la autoestima que se está generando. No sé si me hice entender, si de pronto hasta el momento hay alguna pregunta, pueden levantar la manito. Ahorita la profe María Alejandra había levantado la mano, pero la bajó. No sé, profe, si fue que o fue otra persona, no la alcancé como a identificar. Antonio Ruiz tiene la manito levantada. Profe Antonio. Aló, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ruiz, yo no había hecho mi presentación. Yo soy estudiante de bibliotecología y en estos días cuando me enteré pues, de los contenidos de este espacio me llamó poderosamente la atención el asunto de las redes y la autoestima. Y cuando lo leí, lo que hice fue pensar, en primer lugar, pues yo no soy muy usuario de las redes sociales. Y cuando me encuentro con este concepto de autoestima y redes sociales, lo primero que me puse en cuestión fue que en la medida en que yo no me presto como a esa intervención con las redes, pensaba que mi propia autoestima, mi valía, no estaba tanto direccionada o propendida precisamente de los conceptos favorables o no, o de los comentarios que pudieran hacer sobre mí o sobre mis propios comentarios. Pensaba más bien que mi propia valía dependía más que todo del asunto de los contenidos. Ahora que veo en pantalla este concepto de valoración generalmente positiva de sí mismo, pensaba que mi valía precisamente proviene de la opción que yo le dé a la elección de mis contenidos. Y pensaba también que en la medida en que mis contenidos fueran de una naturaleza, por decirlo así, profunda, trascendentales, ¿no? En esa medida también yo podría como recobrar mi propia valía o instaurar allí mi propia valía desde los contenidos, no por hacer un juicio de valor sobre otros contenidos. Pero en última instancia, mi valía proviene precisamente de mis propias opciones. Quería como aportar eso, gracias. Gracias, profe. Sí, precisamente eso es parte del autoconcepto con el que nosotros hemos crecido, de ese autoconcepto que se ha alimentado a partir de las vivencias y de las experiencias. Pero entonces aquí entramos a tocar un tema muy importante y es el tema de la era digital, de la conexión inmediata, como de la inmediatez, de la información rápida que yo recibo simplemente con entrar a una pantalla. Y también es muy importante lo que tú dices, qué tipo de contenido
en qué grupos, qué estoy comentando, qué permito que comenten, cómo estoy alimentando la autoestima, pero también tenemos que ver cómo estamos también permitiendo que esta se permee, que es precisamente lo que Joana nos va a contar, porque hay muchos factores externos que permean, pero desde lo interno nosotros permitimos que lleguen a ser. Entonces yo le voy a dar continuidad al discurso y enseguida nos volvemos a conversar. Gracias, Dani. También como complementando un poquito lo que decía el profesor Antonio, nuestro consumo de contenidos también nos permite, como ahorita el profe lo mencionaba, alimentar aquello que nos hace bien, como que nos hace, pues, que nos permite ser autorreconocimiento, ¿cierto? Y también que contenidos, pues, nos afectan. Puede que sea a través de pantallas o no, porque lo que leemos, lo que observamos, pues también tiene mucha influencia sobre nosotros mismos. Solo que como es tan popular el uso de plataformas, el uso de medios sociales, se hace más común que las personas afecten o no la visión de sí mismos por lo que otros ven o por lo que otros comparten o por la percepción que van teniendo ellos en comparación a lo que están viendo de manera externa. En este momento quiero invitarles como a simplemente a que pensemos en estos dos conceptos que son las redes sociales y los medios sociales. De acuerdo a los autores que cada uno, digamos, consulte o referencie, van a decir que estas dos cosas son o similares o sinónimos o son procesos totalmente distintos. Yo los quiero invitar a que los reconozcamos como dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las redes sociales no nacieron con los medios sociales. Las redes sociales no nacieron con Facebook, no nacieron con Instagram, no nacieron con WhatsApp. Las redes sociales son un conjunto de personas que siempre se han vinculado a través de un interés común. Y entonces esas redes sociales se han vuelto, digamos, a lo largo de la historia, un referente de apoyo, porque todas las personas que participan de una red se pueden apoyar unas de otras, pero ¿qué conforma la red? Las personas, no la plataforma en la que nos estamos movilizando. Entonces las redes sociales es algo que siempre ha estado durante todo el desarrollo de la humanidad y es una forma de comprender también que somos sujetos que nos enlazamos con otros, formamos redes y que esas redes se vuelven apoyos, espacios para compartir asuntos en común, intereses o necesidades, pero que son otra cosa diferente a los medios sociales. ¿Qué son los medios sociales? Los medios sociales son esto que nosotros denominamos redes como Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, ahí estamos viendo Twitter, entre otros. No es algo que es muy reciente, hace aproximadamente 2 décadas han aparecido algunas, han desaparecido y digamos que su definición se concreta en que los medios sociales son esas plataformas que permiten la interacción de usuarios ligadas a Internet. Son única y exclusivamente espacios en Internet en el cual los usuarios y las personas siguen formando redes, que no todas son desde su círculo más cercano, como ha sucedido desde, digamos, desde lo presencial, que casi todas las redes presenciales se hacen con los círculos más cercanos en en los medios sociales. Esas redes se expanden, es decir, podemos tener personas que conocemos y que no conocemos, porque nos interesa saber un poco más de esa persona, porque es amigo de mi amigo, o porque en este momento, como está también en auge, es un influencer y es algo que yo quisiera aprender más sobre ese tema o que es un tema que me gusta. Bueno, digamos que el auge que ha tenido todo este tema de los medios sociales eh, tiene sus ventajas, es decir, sus pros y sus contras, como todo. Por ejemplo, ahorita una profe nos mencionaba, no, creo que era Dayana, la estudiante nos decía, es que a veces se hace necesario estar en esos espacios, se hace necesario no solamente conocer, sino también darse a conocer en esos lugares. Y cada vez va a ser un poco más demandante el hecho de darnos a conocer en esos espacios. Hay muchas empresas a nivel mundial que para contratar a una persona se fijan en sus redes sociales, se fijan qué cantidad de contenido o qué cantidad de interacciones hace,
qué tipo de contenidos hacen. Entonces, como que se va volviendo también una tendencia a habitar esos espacios, que pues no es algo, digamos, como necesariamente intencionado, sino que ha ido evolucionando, ha ido emergiendo como esa necesidad a partir del uso tan frecuente que se le está dando a estas redes o estos medios. También, pues, nos ha permitido, y otro asunto positivo es acceder a información de manera un poco más inmediata, ¿cierto? Tener a la mano diferentes fuentes de información para contrastar puntos de vista. Es, para mí es muy valioso, por ejemplo, cuando estoy leyendo una noticia que me interesa, ir a leer los comentarios, ver todas esas posiciones que están a favor de la noticia o están en contra, para poder tener un panorama más amplio de lo que se está poniendo en discusión. Porque eso también nos permite las redes, no solamente quedarnos con lo que nosotros estamos entendiendo de esa noticia, sino ver otros puntos de vista, que están pensando otras personas, con que otras cosas están surgiendo a partir de esto que está sucediendo a nivel nacional, a nivel mundial. Eso ha sido también otras ventajas de las redes sociales. Eso es algo que ha sido de manera natural, eso es un proceso que se ha ido dando con la aparición y el uso frecuente de las redes, pero que también ha tenido unos, digamos, asuntos que no son tan positivos en el uso. Y siempre tiene mucho que ver también con la forma en que nos vamos exponiendo en estos medios. En algunos públicos más que en otros, no quiere decir que no en todos los públicos, digamos, aparezca, pero sobre todo en la población juvenil es muy frecuente que se dé como esta exposición de la vida privada. Empezamos a volver público lo privado y a desdibujar ese límite y esa sensibilidad de qué es de nosotros, qué nos pertenece, que no es necesario que otras personas conozcan y que otras cosas sí podemos poner en común. Ahorita nos ponen un ejemplo. Yo estoy colocando fotos de mi ubicación en tiempo real. Me encuentro en este momento en la playa o me encuentro en este momento en tal restaurante. No sabemos qué personas nos sigan, ¿cierto? Pues hablo de seguidores, no de persecutores. ¿Qué seguidores tengamos o qué amigos tengamos en redes que estén interesados en conocer usted dónde está? Entonces ahí no quiere decir que nunca jamás se vaya a poder publicar una foto del lugar en el que usted se encuentra, sino ve, yo estoy en este lugar, pero usted no sabe dónde estoy. O sea, esta foto puede ser de un bar, de un restaurante, sin necesidad de publicar la ubicación directa del espacio, o estoy en tal restaurante, estoy en un restaurante, ¿cierto? Son medidas también de protección porque lo privado no se puede volver necesariamente público. Sí, también, pues sabemos de muchas noticias que tal vez no sean tan cercanas o que hayamos leído en redes de niños que son objeto de grooming, de adultos que se hacen pasar por niños y los acosan. ¿Por qué? Porque es que los niños cuando tienen acceso a todo este medio, a todos estos medios sociales, todavía les ha faltado, digamos, como ese proceso para discernir entre esos aspectos en que son buenos y son malos y quiénes nos están diciendo verdad y quiénes no. Y cómo podemos prevenir esa situación. Como ve, porque esta persona me está pidiendo que le comparta una foto en ropa interior, o porque esta persona me dice que nos veamos de manera presencial. Si es un niño de mi misma edad, ya le pidió permiso a su mamá. Pues como llegar también a tener esas comprensiones, porque las personas que habitan los medios sociales son diversas y las personas que pueden ser son muchas más. En los medios sociales no somos necesariamente quienes somos en la presencialidad. Muchas veces comunicamos otras formas de ser, como si pensáramos en diferentes personalidades, ¿cierto? Puede ser que en redes sociales podamos mostrarnos más extrovertidos, mucho más abiertos, pero de manera presencial somos una persona introvertida. Eso está bien o eso está mal, dependiendo del uso que usted le dé, ¿cierto? Porque puede que con los medios sociales yo no me sienta intimidada de mostrar quién soy, ¿cierto? Entonces puede que eso me ayude a potenciar para establecer vínculos sanos, positivos.
Pero si yo lo estoy haciendo para afectar a otros, es ahí cuando eso ya no se vuelve un asunto natural y bien, ¿cierto? Entonces, también es como cuál es nuestro rol para acompañar esa exposición de los jóvenes de su vida privada y pública en medios sociales. Esta autora, Kim, en 2011, hizo un estudio acerca de la exposición de los jóvenes en medios sociales. Y también, digamos que ha analizado todas las implicaciones que ha tenido alrededor de los jóvenes el hecho de estar difuminando esa línea tan delgada entre lo público y lo privado. Y ella dice que cada vez vamos perdiendo más ese sentido de privacidad y es un derecho que se ha conquistado a lo largo de la historia. Entonces es también como un llamado a que volvamos a recobrar ese sentido y volvamos a, pues como a promover que los estudiantes y las personas, los niños, hijos, sobrinos, incluso los papás, porque hay muchos papás de nosotros que no fueron nativos digitales, que no nacieron con estos medios y creen que esos medios, bueno, pues pueden ir contando y haciendo todo lo que hacen, todo lo que creen, todo lo que piensan y también pueden ir teniendo como un poco menos de filtro. También es como invitarlos a eso. Venga, ¿cuál es un asunto privado y cuál es un asunto público? ¿Sí? Bueno, esa autora también nos dice que estar conectados implica estar esencialmente visibles. O sea, esto es sí o sí un asunto de nuestro contexto. Actualmente, estar en redes sociales es ser una persona visible y es garantizar también en muchas ocasiones que tengamos una inclusión dentro de un grupo de personas que ahorita Daniela nos mencionaba, que nos acogen, que nos respaldan, que nos dicen como efectivamente haces parte de este grupo o también sentirse excluidos de esos espacios. Yo les quiero preguntar en este momento si ustedes han visto la serie de Black Mirror, de pronto alguno de acá. Sí, claro. Y ya han visto el capítulo que se llama Caída en picada. Yo no me sé los nombres, pero me los vi todos. No sé si alguien más sabe los nombres. Bueno, si no, les voy a compartir un pequeño fragmento de la serie y me confirman si lo están escuchando. En este ¿Lo mundo escuchan? donde estamos tan ensimismados en Sí, nuestras sí, cosas, y sí, claro que lo vimos. es fácil perder de vista lo que es real, lo que importa. ¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa? No, no lo harían. Necesitas en torno al 4,5. ¿4,5? Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota Super Ahorro. Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Ampliaré esto. Buena periferia. Yo era un 4,6 antes. Vivía para eso. Empecé a decir lo que quería cuando me daba la gana, lo soltaba de golpe. A la gente no le gusta eso. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan el miércoles! ¡Que te jodan por Navidad! Bueno, ¿alguien nos quiere dar como su opinión acerca de este fragmento de esta serie? De lo que acabamos de ver. ¿Qué les recuerda o qué les suscita ver de pronto esto que Daniel? Ok, a mí me recuerda mucho cómo son las redes sociales, porque por una puntuación que tener más like, menos like, eso te pone en cierta categoría de privilegio o un pedestal, por así decirlo. Entonces hay muchas personas que se deprimen porque no logran alcanzar la cantidad de likes que quieren o no son tan conocidos en redes sociales. Esa es la relación que veo. Gracias, Daniel. ¿Alguien más también nos quiere contar? Yo creo que de pronto yo quisiera intervenir acá y dar como
pues como una ayudita, o más bien como teniendo en cuenta lo que dijo Daniel, es que en Pensilvania, en una de las universidades de Pensilvania, hicieron como un estudio en donde se demostraba la conexión que tenía el uso de los medios sociales y los sentimientos de depresión y soledad. Acá pues en el corto que vemos como de pronto esas calificaciones permitían que esta mujer pudiese o no pertenecer a la alta esfera o algún tipo de vinculación social en su comunidad. Y precisamente es lo que pasa actualmente. ¿Cuántos de los jóvenes que hoy en día usan redes sociales siguen influencers? ¿Y cómo es la vida de estas personas que se hacen llamar influencers? Son vidas, entre comillas, perfectas. Y el uso tan acelerado y tan continuo de las redes sociales puede aumentar enormemente como el tema del malestar en la autoestima o también el tema del bienestar. Y también este estudio demostró que las personas pasan más tiempo en redes sociales y menos tiempo con su familia y con sus amigos. Entonces esto lo que genera es que el sentimiento de soledad incremente y también se incrementen como todos los temas de depresión, ansiedad, insomnio, ¿cierto? Entonces después de que uno pasa todo el día en las redes sociales, pues obviamente se encapsula y no puede evitar como sentir como esa tristeza. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que muchas veces los domingos en la noche son sobre todo los días en los que las personas experimentamos más soledad y más sentimientos y pensamientos de soledad. Y precisamente es porque es un día en donde se ha comprobado que las personas usan muchísimo el celular. Yo creo que la tecnología, si bien forma como un papel innegable en todo el tema de la experiencia, de estar conectados, también nos encapsula como en un tema que se llama social circle, como estar siempre en ese círculo social desde la conectividad, y esto disminuye entonces ¿qué? Ese esquema de tolerancia a la frustración, de tolerancia a la soledad, aumenta de pronto esas expectativas de una vida o de riqueza o de un cuerpo perfecto, y entonces cuando yo no puedo, ¿cierto? Pues obviamente la tecnología no es la culpable o las redes sociales no son las culpables de todo esto, porque nosotros también debemos de ser responsables con el uso de las redes, pues en sí pasar tanto tiempo en línea permite eso, entonces que sentamos como culpa, que nos preguntemos por qué entonces no hemos alcanzado esas metas. Ahora, ¿qué es importante de pronto para tener como una salud mental más positiva con respecto a esto? ¿Cómo vamos a alimentar la autoestima con lo que estamos viendo? Y también como en qué posición de pronto nos vamos a poner con esa de pronto adicción a las redes sociales o el mal uso de las mismas. Yo creo que ahí es importante que como personas también empecemos a responsabilizarnos del uso de las redes sociales. Y iba a decir algo más, pero les juro que tuve un momento como de desconexión y lo olvidé, pero era súper importante y sé que lo voy a recordar más adelante. Yo sé que sí, Daniel. Podemos darle la palabra al profe Antonio, a ver si de pronto también con la apreciación del profe lo rememoras. Hola, no, yo recordando algunos apartes de Black Mirror, siempre me llamó la atención que en las imágenes aparecen como una especie de retículas o círculos que enfoca precisamente a las personas. Y esas retículas se puede hacer un parangón con lo que son las redes. Las redes lo que hacen es desdibujar precisamente a las personas, pues ya que su presencia es virtual, ¿sí? Es casi que una ausencia total. Así nos podamos visualizar a través de la pantalla, no dejan de ser de todas formas una ausencia, ¿sí? Entonces pensaba también en una técnica de la fotografía antigua, un concepto técnico que es la sobreexposición. En la fotografía clásica, para arreglar la imagen precisamente en el cuarto oscuro, se requería, pues en vista de todas estas tecnologías, se requería de un cierto grado de exposición del papel sensible para que revelara la imagen. Y cuando hay una sobreexposición, la imagen se echa a perder.
Pasa lo mismo con el filtro pues, de las redes sociales. De tanta sobreexposición, lo que hace es causar un borronamiento o un desdibujarse pues, la misma imagen, no tanto virtual, sino la misma imagen personal de todos los usuarios. Quería como aportar eso. Yo, mira que sí, Pero me gustó con el aporte. dale, dale. Y es que de pronto con lo que, en línea de lo que va el profe, es que aterrizar como a la realidad es importante y también haciendo alusión de pronto a esos imaginarios que desde lo que vemos se despiertan, de esas vidas perfectas que les hablaba. Entonces tener unas metas claras y que sean como unos objetivos alcanzables. Ahí está, como aterrizar a la realidad es lo que a mí me va a permitir que mi autoestima no se vea afectada por lo que yo veo, por la cantidad de likes que se reciben o por la desaprobación en uno u otro grupo, sino que definitivamente el estar como más aterrizado a la realidad y entender cuáles son esos objetivos a los que yo puedo llegar desde mi realidad, permiten que entonces el ver al otro también como que no me permee y no afecte mi autoestima. Era como lo que tenía para decir. Gracias, Dani. Pero con eso que mencionas y con lo que decía el profe Antonio, eh, digamos que también, bueno, y también lo que veíamos en ese pequeño fragmento del capítulo de Black Mirror, es hasta qué punto nosotros nos dejamos como llevar por el tema de los me gusta. O sea, cómo eso nos empieza como a dar ese estatus o a generar como esa presión por conseguir más me gustas con alguna publicación. No sé si ustedes recuerdan, bueno, las personas que han utilizado la red de Instagram, perdón, en Instagram en algún momento se cambió la opción de los me gustas, que era el corazoncito, que es el corazoncito, para que no hiciera la contabilidad de cuántas personas le han dado me gusta, sino que decía, fulanito de tal le dio me gusta y otros, sin decir un número, porque eso también estaba, digamos, buscando proteger a las personas de esa sensación de que muchas personas le dieron me gusta o que muy pocas le han dado me gusta, entonces eso quiere decir que no me aprueban o que no les gustó lo que les estoy compartiendo, sino que tú no sabes y las demás personas tampoco saben cuántas me gustas ha tenido una publicación. Y eso a veces también es sano, ¿cierto? Y más sobre todo cuando estamos en estas lógicas de exponernos y sobreexponernos. Eso que decía el profe me parecía muy bella, esa metáfora que hizo con la sobreexposición del papel sensible en la fotografía, desdibujarnos. Es que realmente a veces cuando hay esa sobreexposición de cada uno en las redes sociales, también nos estamos desdibujando de lo presencial. ¿Cuánto tiempo tenemos que pasar en redes sociales para mantener el, digamos, actualizado lo que estamos haciendo, mantenernos actualizados de lo que está sucediendo? No sé si ustedes han hecho el ejercicio de revisar cuántas horas pasan en redes sociales. Algunos celulares semanalmente les dicen a ustedes, el tiempo en medios sociales ha sido tanto. Y Sí. es abrumador. Yo ayer, es curioso, pero ayer justamente dije, se me fueron 2 horas de mi vida. No me di cuenta, o sea, realmente no me di cuenta, sino hasta que el celular se descargó. Y fue súper abrumador porque hace un tiempo dejé de hacerlo, pues como de utilizar estos medios porque empecé a ver muchas noticias negativas y a cargarme con todo eso. Entonces me sentía muy triste. Y como el algoritmo es tan inteligente, yo leía noticias que me parecían preocupantes y él creía que me gustaban. Entonces todas me las pasaba. Decía como que no, seguramente le encanta leer sobre esto, pero lo que no estaba entendiendo el algoritmo es que es al contrario, es lo que más me duele ver. Por ejemplo, en un momento se empezaron a presentar muchas noticias de niños maltratados, de niños desaparecidos, y yo tengo un hijo, yo solamente me ponía en el lugar de la mamá, yo decía, qué angustia. O sea, no me quiero imaginar pasar por una situación de esas, pero como los algoritmos son inteligentes y no lo saben todo,
porque no son tan inteligentes a la final, ellos no saben tampoco por qué, pues pueden pasar ese comentario. Uno lee solamente el título de la noticia, eso te contó unos segundos de atención, entonces sigamos mostrándole más. No, me sentía súper abrumada, entonces dejé de utilizarlas por mucho tiempo, pero luego pues volví a retomarlas porque pues sí, hay cosas que me gustan, sobre todo hay momentos en los que me parecen muy útiles cuando, por ejemplo, quiero planear un viaje, entonces voy y busco referentes de personas que han viajado, de hoteles, de cosas. Entonces, no es que no podamos utilizarlas, sino también con qué uso le damos. Aquí hay varias preguntas que, bueno, no sé si alcancemos a responderlas porque ya se nos está acabando el tiempo, pero que los invitamos como a reflexionar. ¿Quiénes, a quiénes seguimos en redes sociales? ¿A quiénes seguimos? Si esas personas que nosotros seguimos, los seguimos porque nos sentimos identificados con esas personas o porque buscamos ser como esas personas, o porque esas personas que estamos siguiendo están mostrándonos algo que nosotros quisiéramos lograr, un vacío que tengamos, ¿cierto? Si estamos proyectando algunos vacíos con las personas que estamos siguiendo, porque no solamente seguimos a las personas con las que nos identificamos, muchas veces también seguimos otras personas que de pronto pues me gusta cómo se viste y quiero en algún momento empezarme a vestir de esa manera. Entonces empiezo a seguir alguna influencer de moda, por ejemplo, por poner un ejemplo. O porque todo lo contrario, ¿cierto? Entonces me gustaría tener una vida como influencer de viajes, entonces empiezo a seguir muchos influencers de viaje porque me identifico, pero al ver que yo no puedo viajar tanto porque pues no puedo renunciar a mi trabajo, porque tampoco soy una persona eh, que tiene como habilidades para exponerse, para grabar videos y para estar siempre en línea, entonces me deprimo porque veo que otras personas sí lo pueden hacer y yo no. O si de verdad lo seguimos porque queremos aprender de otros lugares, porque están brindando información de esos contextos, es que podamos también identificar con quiénes y con qué propósito seguimos a esas otras cuentas en redes sociales. Y también si todo lo que vemos es real, muchas veces las redes nos abruman con un sobrepositivismo. Entonces siempre nos muestran familias felices, personas de viaje, personas en cenas, en un montón de aspectos de su vida que son momentáneos, ¿cierto? Pero no en todas las personas eso es lo normal. De hecho, pregúntense en ustedes cuántas personas pueden mantener un estilo de vida que muestran siempre en las redes sociales. Es un número muy reducido. Entonces eso es real para nuestro contexto, eso es algo con lo que yo me puedo sentir identificado, simplemente algo que puedo admirar y puedo continuar y que esto no me afecte, ¿cierto? Y cómo nos hace sentir eso que vemos. Eso es muy importante. Si estamos viendo que hay contenido que nos está afectando emocionalmente, porque ahorita Dani nos mencionaba algo muy importante y es que no solamente las redes sociales afectan nuestra autoestima, sino eso también cómo afecta nuestra salud mental, porque todo eso va relacionado, la forma y el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos también nos está hablando de la predisposición que nos vamos a poner al enfrentarnos a algo. Y bueno, finalmente, si eso nos va a generar mucho estrés y mucha angustia o mucha ansiedad, pues no vamos a estar pues totalmente tranquilos. Entonces, Dani nos va a contar un poco también sobre qué podemos tener en cuenta para resguardarnos un poco o para hacer también uso muy consciente de la autoestima en estos procesos. Gracias, Joa. Bueno, entonces a partir de esas preguntas, a mí me parece también importante, yo aparte de hablarles de lo que mencionaste, de esos impactos positivos y también de esos impactos negativos, porque si bien las redes sociales, pues hemos hablado de que hay algunas cosas negativas que se dan, también definitivamente hay impactos positivos de estas, ¿cierto? Las plataformas sociales como Facebook e Instagram no solo pueden hacer que nos mantengamos en contacto pues con problemas circundantes y pues como con el estado del mundo, sino que también nos vinculan con familia, con amigos que viven lejos y otras plataformas muy interesantes que son plataformas de negocios como LinkedIn, no sé si la han visto, pueden introducirnos en el mundo profesional, entonces podemos ingresar la hoja de vida, adquirir nuevas experiencias, en pocas palabras.
El mundo social o este medio social, los medios sociales nos pueden servir como una salida creativa para comercializar negocios, además de difundir pues como mensajes importantes. Nos podemos mantener actualizados con información, con tecnología, con noticias modernas o simplemente expresar nuestros puntos de vista en una plataforma pública. Es una manera en la que podemos sacarle como el lado positivo a este uso de los medios sociales. Ahora, también hay unos impactos negativos de los medios sociales que creo que van muy de la mano con esas preguntas que Joan nos precisaba que nos cuestionáramos, y es que al ser un lugar útil pues para muchas personas, también puede causar mucho daño y distracción a algunas personas. No solamente como en el tema de la autoestima, que si bien es importante mantenerla como en un nivel, no vamos a hablar de un nivel elevado, sino un nivel que nos haga sentir bienestar. También estamos hablando de los trastornos de estrés, de los trastornos de estado de ánimo. Cómo de pronto una red social puede llevar a que las personas piensen de manera negativa en cuanto a temas de su vida, ¿cierto? Entonces también estaríamos hablando de que podrían darse un tema de validación, de cómo entonces temporalmente las personas creen que crece como esa confianza y esa autoestima después de que publican una imagen y se obtienen un montón de likes o de corazoncitos, además de si esos comentarios son positivos, sentimos que, mejor dicho, somos lo mejor, o hay una especie de satisfacción en el ser humano y como de alegría instantánea, pero precisamente eso no es importante o no nos da como esa valía, como lo mencionaba ahora el profe, porque es una satisfacción y una alegría instantánea, es decir, nos hace sentirnos dependientes desde lo emocional a que esos me gusta, esos comentarios sean continuos, ¿cierto? Entonces estamos como en una paradoja. Olvidarnos de nuestra propia opinión, de nuestro amor propio, de nuestro propio autoconcepto y darle lugar a otra persona que lo haga. Hay también un tema de autoengaño, y ese engaño tiene que ver como con la plenitud, que también nos hacen ahí como una pregunta: ¿a quién seguimos? ¿Todo lo que vemos en redes sociales es real? Entonces las personas optan por publicar momentos de la vida, mejor dicho, llenos de alegría, de felicidad, eventos sociales y de éxito solamente. ¿Por qué? Porque hay una presión social tan grande para mantener como unos estándares poco realistas que están dados o creados por otras personas que seguimos. Entonces, de ahí también yo creo que podríamos utilizar un término muy importante, es cuán inteligente y responsable estoy siendo con el uso de las redes sociales, y los invito acá pues como en una cuñita para que nos acompañen el próximo miércoles, que vamos a hablar de este tema también. Y sin embargo, las personas a menudo, retomando, olvidan que esas imágenes pues se pueden editar, ¿cierto? Que esas imágenes que son perfectas pueden ser engaño, que lo que yo puedo estar percibiendo a través de una red social pues no es real, y entonces esto puede generar frustración en las vidas de las personas, reduciendo que la autoestima. ¿Por qué? Porque estamos cayendo como unos estándares más bajos, nos estamos creyendo que estamos yendo como por el camino que no es. Lo otro es que a medida que se da esto del engaño, de que creemos que eso que vemos es real, hay un tema de comparación y de competencia. Entonces, cuando estamos en una red social, lo que vemos mucho, porque las redes sociales de los medios sociales tienden a ser muy visuales, constantemente vemos imágenes de personas o de alimentación saludable o de vida fitness, vemos un sinnúmero de contenidos, y esto lo que hace es que crea una cantidad como poco saludable de comparación y de competencia. Entonces nos lleva a que las personas estén luchando constantemente contra esa baja autoestima y se empiezan a presentar un sinnúmero de dudas de sí mismo, ¿cierto? De si se está viviendo una vida por debajo del promedio, por debajo de los demás, ¿cierto? Porque pues estamos viendo a los otros vivir unas vidas súper estupendas. Y entonces, a pesar de que nos encontramos a diario con que las plataformas pueden o no ser dañinas, es el término que podemos utilizar, las redes sociales en sí mismas no son la raíz de la depresión y de la ansiedad, ¿cierto? Los problemas surgen a partir de los pensamientos y de la fuerza que nosotros le damos a los mismos, ¿cierto? De que perdemos como ese sentido de la comprensión de la realidad, haciendo de las redes sociales la realidad, nuestra realidad. La traemos tanto
al diario vivir, que nos estamos olvidando de lo que realmente estamos viviendo. Y ya por último, entonces, Joa nos hablaba de pronto como darles algunos tips, o no sé si tips, llamarlos tips, o algunos pasos como para mejorar este tema de la autoestima, de la imagen, del autoconcepto. Y es que yo creo que es importante que entendamos que no es que vamos a dejar de usar las redes sociales o los medios sociales, sino la importancia de pronto desde quienes son docentes, quienes están en el camino de serlo, quienes son padres, qué importante es que nosotros eduquemos a nuestros hijos, a los más pequeños o a las personas adultas que no nacieron en la era de la digitalización, que los eduquemos en el uso adecuado y correcto de las redes sociales, que los eduquemos en el tema de cuánto nos puede afectar, o sea, que aprendamos a ser resilientes y enseñemos a ser resilientes a las personas que acompañamos en el diario vivir. Yo creo que también es importante que mientras hablamos con nosotros mismos, utilicemos como figuras edificantes o palabras edificantes que nos alienten a entender cómo el día a día es importante, cómo de pronto lo que vemos en redes nos puede motivar, puede ser más una motivación que una competencia, a alcanzar lo que queremos, ¿cierto? También es importante que en las noches hagamos como un vaciado del pensamiento, es decir, nos despojemos, apaguemos el celular, o si no lo vamos a apagar, lo ponemos en vibrador, para que en la noche nuestro pensamiento pueda como elevarse y entender como lo optimista de que puede ser que la vida, pues hacer que la vida valga la pena, de que esos días valga la pena, desarrollar una imagen positiva de nosotros mismos o de la misma vida que estamos teniendo, ¿cierto? Tratar de aceptar también, que es súper importante, y hacer entender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que nadie es perfecto y que todo el mundo está como lidiando con imperfecciones, con retos, intentar siempre como ayudar al otro, perdón, a ser la mejor versión de ellos. ¿Por qué lo digo en términos de que los chicos o de que los jóvenes o niños podemos de pronto ayudarles en el camino? Porque sabemos que las personas que más consumen, y de hecho en estudios se ha verificado que los jóvenes, los adolescentes son los que más consumen redes sociales, y ahora también los niños, por el uso de tablets y de celular que les entregamos de temprana edad, ¿cierto? Si de pronto estamos rodeados de personas que hacen mucho uso de las redes sociales, hacernos conscientes de la importancia del aquí y del ahora y de aprovecharnos entre nosotros. Es decir, las redes sociales permiten que nos conectemos con personas que están lejos de los medios sociales, ver cómo están, saber hacer de pronto videollamadas, conectarnos a través de mensajes por Facebook. También nos aleja porque no estamos aprovechando al máximo las personas que tenemos cerca. Entonces también como que hacer, por ejemplo, en las casas pactos de la separación de las redes, vamos a dejar los celulares de lado cuando cenamos, o los sábados vamos a tratar de compartir tiempo pues como en familia. Y lo más importante es que tengamos un diálogo constante con las personas que nos rodean y también con nosotros mismos acerca de cómo estamos permitiendo que nos permeen los comentarios o las redes sociales o los medios sociales, cómo están llegando a perjudicar. Yo sé que muchas de las personas que estamos acá de pronto somos adultas, pero también me nace mucho como, quiero como que nos preguntemos cuál es el contenido que vemos. Y de ese contenido, ¿cuánto de ese contenido tiene que ver, por ejemplo, con el cuerpo? Yo creo que de pronto también es un tema de cuánto tributo le estamos haciendo a lo que realmente no es importante y a qué el ser humano podría apuntar como importante, pensándolo desde ese autoconcepto, desde esa autoimagen, desde esa autoestima misma que se va construyendo día a día. De pronto también la invitación es, como lo decía ahora Joa, y es que también aprendamos como a diferenciar de lo que estamos viendo, qué me hace bien y qué no, y cuándo es importante renunciar a eso, a esas comunidades a las que hago yo parte. De hecho, yo también era una consumidora frecuente de redes sociales y ya siento que ese ritmo es más moderado, precisamente por todos los hechos de los que menciona Joa. Cuando, por ejemplo, se dio el tema del COVID, yo me sentía abrumada con la cantidad de noticias que llegaban y de pronto noticias que no eran reales ni correctas. Entonces también entender que todo lo que vemos en redes no es lo real
y que estamos viendo una realidad aquí, en el momento, en el aquí y en el ahora. Y les quería dar como una frasecita que me llamó mucho la atención. Es como una frasecita de Brian Weiner que dice que las redes sociales eliminan el intermediario. Perdón, no era esa. Voy a hablar de Godfrey Bogart, que él habla de que en el pasado éramos lo que teníamos y que ahora somos lo que compartimos. Entonces también es como replantear cuánta importancia le estamos dando a los likes, a los me gusta, a lo que compartimos, a lo que las redes pueden o no mostrar, sino que realmente tenemos una realidad acá. Hay realidades alternas que pueden ser esas redes sociales, pero lo que es realmente importante es lo que hacemos como en el aquí, en el ahora, en nuestras vidas reales. No sé si de pronto les damos la palabra, yo creo que está acá. La profe Claren y el profe Antonio están levantando la mano. Entonces, Claren, profe. Hola, buenas tardes. Hola, Claren, no sé si silenciaste el micrófono. Creo que mientras Claren soluciona Hola. Hola. Bueno, en mi opinión, me presento primero. Mucho gusto, Claren Díaz. Soy docente y actualmente laboro hoy. Me encuentro en el municipio de Caucasia, subregión del Bajo Cauca. La verdad que primero agradecer estos espacios de formación porque sí, estamos en una era donde la tecnología ha llenado todos nuestros espacios, salud, hogar, amigos, o sea, todo está influenciado a través de la tecnología. Y ahorita tocaban a un punto que me parece de suma importancia cuando hablaban sobre estas personas, los influencers y todo lo que hay, los contenidos en redes sociales, que es lo que consumimos nosotros, lo que consumen nuestros hijos, nuestros familiares. Y con esto hay una gran preocupación, o yo percibo una problemática, y es que digamos, hemos dejado de comprender que el ser humano, de hecho, está lleno o está compuesto de muchas emociones. Entonces, nosotros somos ese englomerado de alegría, de tristeza, de rabia, de dolor y eso. Y que cuando nosotros vemos o seguimos a estos influencers, a veces nos dicen, no, es que todo el tiempo los vemos felices, o como que nos están vendiendo una imagen de que es que yo tengo que estar feliz todo el tiempo, es que yo tengo que estar bonito todo el tiempo, yo tengo que estar maquillado todo el tiempo, yo tengo que estar arreglado todo el tiempo. Entonces se ha distorsionado un poco esa realidad del ser humano, porque cuando uno va a la realidad y es que el ser humano no todo el tiempo está bonito, o no todo el tiempo se siente bonito, o no todo el tiempo se siente triste. Entonces nos hacemos un ideal y basado en ese ideal, entonces cuando hablamos con jóvenes nos damos cuenta que hay jóvenes que no están conformes con su cuerpo, que no están conformes con su forma de ser, o que imitan al otro o envidian en cierta manera la forma de ser del otro, pero todo porque han consumido ese tipo de ideal de jóvenes que yo debo ser, que debo tener plata, que debo tener moto, que debo tener carro, que debo... Y utilizamos el internet, las conexiones para todo menos para formarnos nosotros de manera un poquito más integral en todos los aspectos. Entonces simplemente es como mirar qué estoy consumiendo yo y para qué me está sirviendo eso que estoy consumiendo. Cuando nosotros trabajamos como docentes, la mayoría de jóvenes usted le pregunta y le dice, bueno, ¿usted para qué usa su teléfono inteligente? Y dice, no, yo lo utilizo para YouTube, Facebook, Twitter y Instagram. Y uno dice, ¿en qué lo utilizas? No, o sea, o sigo esto, sigo lo otro, pero uno va y les pregunta, bueno, tú sabes hacer consultas, sabes qué otro uso le puedes dar al acceso a internet que tienes y no lo saben. O simplemente para
muchos para subir videos, para hacer todo menos de pronto para utilizarlos de manera un poco más responsable. Y también nos damos cuenta el descontrol que hay en los hogares donde no hay un límite, es decir, desde que el niño a los 7, 8 años le dimos el celular, que es un grave error, entonces ya casi no sabemos controlar ese uso de la tecnología, y ahí a nosotros como padres y como sociedad nos está faltando mucho, porque el hecho de que uno ve familias que dicen, vea, profe, es que mi hijo de 12 años ya yo no puedo con él, quiere estar todo el día encerrado en el cuarto o todo el día pegado al celular, o ya bajó rendimiento en el colegio, o tiene unas ideas que no es lo que nosotros le hemos enseñado. Entonces es como también nosotros nos volvemos esos mediadores entre las redes sociales y la formación de nuestros hijos. Es decir, la vas a usar, pero vas a ser responsable. Incluso nosotros los adultos, si nos ponemos a sacar digamos, un informe o un resumen de cuánto tiempo pasamos en el celular, nos daremos cuenta que pasamos mucho tiempo en el celular, pasamos demasiado tiempo, sea por trabajo, sea por hobby, sea por ver un video, por lo que sea, pero pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Entonces también es cómo estamos enseñando nosotros a nuestros hijos desde pequeños, por ejemplo, o incluso cuando mi niño de 1 año, 2 años está llorando y yo lo único que encuentro es tome, vea video en el celular. Entonces todo eso, nosotros inconscientemente lo que estamos haciendo es haciendo de nuestros hijos unos consumidores, unos adictos a las tecnologías. Y cuando usted mira, o cuando nos ponemos a mirar cómo educa por lo menos el dueño de Facebook, cómo educa a sus hijos, y vemos que no le permite ni siquiera tener un teléfono celular, o sea, no le permite estar más de 2 horas en las redes sociales. Entonces hay que analizar, bueno, ¿por qué será? ¿Por qué será que las personas que paradójicamente crean las redes sociales son las que hacen estas aplicaciones, no dejan y no tienen tanto tiempo en las aplicaciones como las personas que los consumimos? Y ellos, que son los creadores, conocen el trasfondo de esto. Entonces es como nosotros, desde primero como padres de familia, luego también como docentes o como profesionales que estamos impactando cualquier población donde estemos o cualquier comunidad, también empezamos a tomar conciencia. En primer lugar, yo tomar conciencia, luego hacer que las demás personas que me rodean empiecen a caer en cuenta. Mira, si tú pasas 5 horas en el celular y de esas 5 horas, ¿qué te está quedando? Te está quedando cansancio neuronal, te está llenando con vacíos, y entonces te va a quedar frustración porque ves tantas cosas, ves uno super cuerpo, ves la niña que el papá le dio el cocho, o sea, y vemos muchas cosas que no está a nuestro alcance y nos frustramos. Entonces nos metemos o los jóvenes muy deportivamente creen que es que las redes sociales me hacen hacer plata rápido, entonces empiezan a entrar a círculos que no son los convenientes para ellos. Entonces es muy pertinente que se nos eduque a nosotros y que aprendamos a convivir con esto de las tecnologías, que aprendamos a saber, a darle el buen uso que necesitan, porque la verdad es que paradójicamente estamos en el mundo donde más acceso a la información hay y donde las personas menos capacitadas, o donde las personas están menos informadas, donde las personas menos leen, menos consultan, y tenemos la información a un clic y no la utilizamos. Eso son cosas que dan, a ver, o sea, nos tienen que llevar a cuestionarnos, a pensar qué está pasando con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, profe Karen, por todas esas reflexiones que nos traen. Muy pertinente. De verdad, pues que todo lo que nos mencionas recoge de manera también muy sucinta de lo que hemos venido conversando en este espacio. Vamos a dar la palabra al profesor Antonio, y con esta intervención vamos a terminar nuestro encuentro. Entonces, profe, adelante. Gracias. No, brevemente, yo pensaba en 2 conceptos, el símil y la metáfora. El símil es un concepto que no aporta nada distinto a lo que la palabra significa. En este caso, reflexionemos sobre lo que la palabra o el concepto red social puede significar. Si hago un símil de lo que es la red
me remito necesariamente a un tejido precisamente que fue construido para recoger, para atrapar, ¿sí? Digamos que los peces, en este caso, lo que hace es atrapar a los usuarios, a los consumidores, ¿sí? Y casi que podría pensar que la red lo que atrapa es prácticamente está eso atrapado sin escapatoria. No en cambio la metáfora del tejido social. A mí me parece maravilloso el contenido y la naturaleza de la metáfora, porque lo que hace es proponer otras salidas, otras imágenes, otras posibilidades. Me quedo preferiblemente con el concepto, la metáfora del tejido social, porque lo que hace es remitirme a mí a pensar, ampliarme mis pensamientos y mis imágenes y pensar, por ejemplo, en que el tejido social lo que hace es dar puntadas puntales para otras formas, otras posibilidades. Sí, quería como aportar eso brevemente. Gracias. Gracias, profe Antonio. Y eso también conecta con una de nuestras, al comienzo, pues como lo que queríamos invitarlo a distinguir frente a lo que son los medios sociales y estas redes sociales o tejidos también de personas, que finalmente es lo que hay detrás de estos espacios, ¿cierto? Bueno, ya nos pasamos 7 minutos, pero les agradecemos por permanecer hasta el final. Este espacio dura alrededor pues, de 1 hora y media. Son todos los miércoles. Cultura TIC, como les mencionamos, es un espacio de conversación y reflexión frente al uso responsable de las tecnologías. Antes de irnos, quisiéramos también invitarlos a ser parte de la comunidad de Cultura TIC. Brevemente, en 1 minuto, les voy a mostrar de qué les estoy hablando. Nosotros tenemos un espacio en mi comunidad, que es un espacio de la Universidad de Antioquia, donde se gestan comunidades de aprendizaje. Acá tenemos un espacio donde reflexionamos y compartimos contenido, donde se hace uso de tecnologías y que tienen influencia tanto en las vidas personales, laborales, pues como en todos nuestros ámbitos, y los invitamos a que si quieren participar de este espacio, nos dejen sus datos para inscribirlos. Aquí compartimos pues contenidos de interés para todos. Y ya, entonces, darle las gracias por participar, Dani. Les compartí el link para que dejen sus datos. En este link pues nos comparten el correo electrónico, pues, su fecha de nacimiento para verificar que sean mayores de edad para poder pertenecer al espacio, y ya nosotros les estaremos enviando pues a su correo la contraseña para que puedan ingresar al espacio. Es un espacio muy bonito en donde no solamente queremos pues como estar compartiendo contenido como las mismas personas, sino que queremos crecer, queremos que ustedes nos expresen también como nuevos conocimientos acerca del uso de las redes o algún material que nos quieran compartir. Entonces, a partir de este link que les acabo de enviar, pueden inscribirse y ya nosotros les haremos llegar la información. Gracias a todos por el tiempo y a ti, Joa. No, también a ti, Dani. Gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo miércoles y cada semana vamos a tener diferentes invitados. Dentro de 8 días de manera coincidencial estará también Dani con otra compañera, entonces les invitamos a que participen. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Feliz noche. Chao.